Venezuela es una nación petrolera, lo ha sido así por más de 100 años. Hay una historia que contar, petróleo y sociedad. Nuestra propia sociedad se ha desarrollado en función de la industria petrolera. ¿Que hay que cambiar el modelo? Es el debate presente. Pero por ahora, desde una perspectiva histórica, vamos a hablar con una historiadora, Lorena Puerta, quien ha venido trabajando el tema petrolero, como decía antes, desde una perspectiva histórica. Vamos a hablar de las primeras exploraciones, vamos a hablar de los movimientos migratorios, de petróleo y sociedad. Y por supuesto, de la primera ley de hidrocarburos que se cumplen 100 años, 1920-2020. Gracias, Lorena, por participar en este Conversando Virtual. Recientemente has estado en algunos foros a propósito de cumplirse 100 años de la primera ley de hidrocarburos y desde esa perspectiva histórica vamos a hablar sobre petróleo porque somos un país petrolero. Hola María Eugenia, muy agradecida por la invitación realizada en el día de hoy. Te envío un cordial saludo a tu audiencia y a todo el equipo que trabaja contigo en Vale TV. ¿Cuáles fueron los primeros investigaciones o movimientos geológicos que se hicieron en el país? ¿De qué época datan? ¿Cuáles son también los primeros movimientos migratorios internos e internacionales en función del petróleo? ¿Cómo era esa sociedad? Lo primero que tenemos que tomar en consideración es cómo está caracterizada la economía venezolana. A principios del siglo XX nos encontramos que Venezuela se encuentra fundamentalmente exportando productos agrícolas, principalmente el café. En el escenario político nos encontramos que a partir del año de 1908 se va a instaurar la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien va a tener una dictadura de corte liberal y adicionalmente a esto se va a rodear de las personalidades intelectuales de la época. Entre ellos pudiésemos mencionar a Pedro Manuel Arcaya, Pedro Itriago Chacín, el doctor Gumersindo Torres, César Sumeta, José Gil Fortul. Cada uno de ellos va a orientar a esta dictadura desde el punto de vista del pensamiento positivista, en donde el orden y el progreso, fundamentado en Juan Vicente Gómez, es lo que va a orientar esta dictadura. Y la que va a permitir justamente que se empiecen a realizar las exploraciones geológicas. A partir del año de 1911-12 nos vamos a encontrar con Ralph Arnold recorriendo el país. Y él va a encontrar en Huánuco la posibilidad de explotación del primer pozo petrolero con fines comerciales llamado el Pozo Babawi número 1, quien va a generar los primeros recursos económicos productos de esta actividad. Por supuesto, el venezolano común se encuentra dedicado a la actividad agrícola. Todavía no se entiende muy bien todo lo que tiene que ver con esta industria petrolera. Las exploraciones geológicas que se realizan son muy rudimentarias con los instrumentos que se tenían en la época. Y va a ser posteriormente las exploraciones geológicas en el estado Zulia, con la experiencia del pozo del Sumaque número 1 en 1917 y del pozo Barrosos número 2 en 1922, el que realmente le va a dar a Venezuela una posición muy importante dentro del mapa petrolero internacional. ¿Cuáles son también los primeros movimientos migratorios internos e internacionales en función del petróleo? ¿Cómo era esa sociedad? Gracias a estas exploraciones geológicas y a estos pozos petroleros y a esta nueva dinámica de la industria, van a ocurrir entonces las migraciones internas. Se van a abandonar los campos de secado de café para que las personas se empiecen a desplazar hacia donde están ubicadas estos campamentos petroleros, que son muy rudimentarios al principio y que después, producto de la inversión extranjera directa, empiezan a modernizarse. Siendo así, también a Venezuela van a llegar, ya después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con la migración extranjera, españoles, italianos, portugueses, que vienen en búsqueda de unas mejores condiciones de vida. Por supuesto que van a trabajar para poder conseguirlas. Y producto de esta vinculación que se van a establecer con los venezolanos, nos vamos a encontrar que se forman, por ejemplo, el Club Ítalo, el Centro Portugués, la Hermandad Gallega, que son justamente estos centros de dispersión que nos hablan acerca de esta vinculación entre el extranjero y el venezolano producto del nacimiento de la nación petrolera.
la conciencia como nación petrolera. Tenemos que tomar en consideración que todo lo que tiene que ver con la industria no era algo familiar para el venezolano para el momento en el cual empiezan las compañías transnacionales a buscar este recurso. Ya cuando se avanza en la construcción de los campamentos petroleros y cuando se institucionaliza justamente todo lo que tiene que ver con la industria, es cuando empieza a haber una conciencia petrolera. En el caso, principalmente, como bien lo acabas de mencionar, la primera ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles se va a dar a partir del año de 1920. Anteriormente a esta ley, todo lo que tenía que ver con las concesiones petroleras estaban adjudicadas bajo la ley de minas. En este sentido, esta primera ley de hidrocarburos va a institucionalizar todo lo que tiene que ver con la industria petrolera. Va a haber una conciencia por parte de quienes dirigen el país. En ese momento, quien estaba a la cabeza del Ministerio de Fomento era justamente el doctor Gumersindo Torre, quien tenía una preocupación por la obtención de mayores recursos económicos producto de esta actividad, pero también un mayor conocimiento de la industria. Y esto se va a lograr con la promulgación de esta primera ley de hidrocarburos. Adicionalmente, hay que tomar en consideración que encontramos a la nación petrolera en los cambios que ocurren en el espacio geográfico, con la incorporación de la torre de petróleo, con el comisariato, con los campamentos petroleros, con aquella cerca que va a dividir al campamento petrolero del resto de las construcciones que la circundan. También lo vamos a ver en los valores que se instalaron en el venezolano, la formación de una cultura petrolera, de una nueva forma de gerencia, de ser y de hacer, de la adopción de nuevos patrones de consumo. El petróleo siempre ha significado poder, energía, igual que hoy en día toda la riqueza que está en nuestro subsuelo, los minerales preciosos. Eso influye, sin duda alguna, en la geopolítica y en los intereses nacionales e internacionales. Eso, sin duda, trajo consigo las relaciones con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Sí, debemos tomar en consideración que en el contexto internacional se está desarrollando la segunda revolución industrial. ¿Esto qué significa? La sustitución del carbón por la energía fósil. Adicionalmente se está desarrollando la industria automotriz y la industria pesada, la cual va a necesitar del petróleo para poder generar esa movilidad en esta industria. Después de la Segunda Guerra Mundial también nos encontramos con un escenario internacional en donde está presente todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría, y Venezuela tiene un rol muy importante dentro de este concierto internacional como un proveedor seguro de petróleo para el mercado americano. En este sentido también se abre la posibilidad de obtener mayores beneficios de nuestra industria petrolera con la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta que se realizó durante el gobierno de Rómulo Gallegos, en donde en el año de 1947 se va a establecer lo que se conoce como el 50-50. Se queda 50% del beneficio de la industria para Venezuela y 50% para las empresas petroleras internacionales. ¿Qué posibilita esta internacionalización? Todo esto es posible también por dos factores. Por un lado, en el año de 1938, la industria mexicana es nacionalizada, lo cual hace que no sea un mercado atractivo para estas empresas petroleras internacionales. Y por el otro lado, la vinculación en cuanto al negocio petrolero que se empieza a desarrollar, que se afianza entre Venezuela y los Estados Unidos de América, también posibilitan este nuevo rol de Venezuela en el concierto internacional. Adicionalmente, recordemos también que los Estados Unidos de América sale fortalecido como uno de los actores más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Venezuela se convierte, Lorena, en el segundo exportador de petróleo en 1945. Esa es una enorme bonanza a lo interno, pero también es un enorme poder de influencia mundial. Ahí cambia nuestra estrategia, ahí cambia el país verdaderamente. Desde el punto de vista nacional, tenemos que tomar en consideración que en el año de 1942 se promulga la Ley de Impuestos sobre la Renta,
la cual tiene la finalidad de obtener mayores beneficios de la industria petrolera. En 1943 se promulga la nueva ley de hidrocarburos, la cual va a unificar bajo el mismo régimen jurídico todas las concesiones que tenían las empresas petroleras internacionales en ese momento. Toda y cada una de ellas va a tener una duración de 40 años de esa concesión petrolera. En 1945 ciertamente Venezuela se va a convertir en el segundo productor mundial de petróleo y esto va a permitir una serie de ingresos de divisas que va a posibilitar al Estado que se realice inversión en infraestructura y en gasto público. Lo vamos a ver materializado durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la construcción de obras como la Ciudad Universitaria de Caracas, el Hotel Humboldt en el Ávila. También la vamos a ver en las torres del Centro Simón Bolívar, hoy en día conocidas como las Torres del Silencio, entre otras. En el periodo democrático vamos a ver también estos ingresos obtenidos por la industria petrolera en obras tan fastuosas como el puente sobre el lago de Maracaibo, la central hidroeléctrica en Parque Central, en el conjunto urbanístico de Parque Central, que hasta el año 2003 fueron consideradas las torres más altas de América Latina, y en el metro de Caracas, entre otras obras importantes también. 1945 sin duda es un año importante para la industria petrolera. Ahora bien, en el escenario internacional, en el año de 1945, nos vamos a dar cuenta de que el Estado se da cuenta de la importancia que tiene el petróleo para su desarrollo económico y también se da cuenta de que tiene competidores. Me estoy refiriendo a la capacidad que tienen los países del Medio Oriente en cuanto a una cantidad de reservas importantes de petróleo, las cuales también son de mejor calidad. Esto hace que en Venezuela se plantea establecer alianzas con estos países con el fin de evitar una guerra de precios del barril de petróleo. Y esto se materializa en el año de 1960 con la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de la cual Venezuela, junto a Juan Pablo Pérez Alfonso, es uno de sus miembros fundadores. Es decir, con la OPEP logramos evitar una guerra de precios que afectara el desarrollo económico de los países petroleros. Con la OPEP viene la internacionalización, sin duda alguna, pero también tendríamos que ver la Venezuela postpetrolera, la Venezuela presente y la Venezuela futura, cambio de modelo. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué significa el petróleo para los venezolanos? Sí, debemos de tomar en consideración que Venezuela se vio beneficiada durante el siglo XX y principios del siglo XXI por altos precios del barril de petróleo. Sin embargo, no se logró fortalecer el aparato productivo en el sector no petrolero, anclando el país a una economía rentista. Nos podemos dar cuenta que finalizada la primera década del siglo XXI el precio empieza a tener un declive que llegó en abril del año 2020 a cotizarse el precio de barril a niveles inferiores a $0, lo que obliga ciertamente a pensar en una Venezuela postpetrolera que apuesta por la diversificación de nuevas estructuras productivas, innovar en la industria sustentada en el conocimiento. Adicionalmente, el petróleo para los venezolanos ha significado la modernidad y hoy en día es una paradoja. En ese sentido, nuevamente esta Venezuela postpetrolera debe apostar por la reinvención, por el uso de los recursos naturales y el capital humano desde un punto de vista de la diversificación que nos permita crecer orientados hacia nuevas estructuras económicas, tomando en consideración todo el conocimiento que hemos adquirido de nuestra industria petrolera, pero también apostando hacia otros horizontes que nos permitan nuevamente obtener un beneficio económico que sea sustentable a través del tiempo. Es un momento para pensar en la Venezuela postpetrolera, es un momento sin duda para pensar y repensarnos en la construcción del país, en la construcción de nuestro futuro. El futuro se hace hoy, lo estamos creando hoy con nuestras acciones y nuestras decisiones. Así que es importante ver los aciertos del pasado, pero también los errores del pasado, porque tenemos por delante lo más importante, que es la construcción de un nuevo país plural, un país de desarrollo, de progreso y de beneficio para todos los venezolanos. Gracias, Lorena, ha sido un importante programa y una importante conversación.